Hola, buenos días. El día de hoy vamos a revisar qué es la molaridad. Entonces, para esto vamos a utilizar este artículo de la Universidad Politécnica de Valencia, se llama Molaridad y Molalidad. Vamos a ver el resumen de las ideas claves. Existen modos muy diversos de expresar la concentración de las disoluciones. ¿Qué es la concentración? Es la cantidad de soluto que hay en un solvente. El soluto normalmente es sólido, pero también puede haber solutos líquidos. Para que se entienda un poco más la idea, digamos que en un café el soluto serían los granos y el agua sería el disolvente. Entonces vamos a continuar. Existen modos muy diversos de expresar la concentración de las disoluciones. Entonces, expresar la concentración vendría a ser algo como cuánto soluto, cuánto café tengo en el agua. Puedo tener poco soluto, mucho soluto o soluto en exceso. Sin embargo, en ciencias no podemos utilizar ese tipo de palabras y tenemos que utilizar palabras que me definan claramente qué es la concentración. Entonces, existen modos muy diversos de expresar la concentración de las disoluciones. Entre ellos se encuentran la molaridad y la molalidad. En este artículo docente se van a definir ambas palabras y a describir el procedimiento de preparación de una disolución a partir bien de su molaridad o bien de su molalidad. Por último, se expondrá el modo de convertir ambas variables entre sí sabiendo la densidad de la disolución. Ok, entonces espero que ya esté un poco claro qué es la concentración, qué es la cantidad de soluto que hay en un determinado volumen de algo, en este particular caso de una disolución. Y así como por ejemplo ustedes a veces pueden decir el café está cargado, o sea que tiene mucho café, también podemos decir está concentrado. ¿Qué tan concentrado está? Lo vamos a ver eh, en un modo que se llama molaridad y en otro que se llama molalidad. Ambas sirven para medir lo mismo, la cantidad de soluto. Vamos a la introducción. En química general es muy habitual estudiar reacciones que ocurren en el seno de una disolución equilibrio ácido-base. Normalmente estas disoluciones tienen como disolvente el agua. Existe una gran variedad de modos de expresar la composición de las disoluciones, entre los cuales se encuentra la molaridad y la molalidad. La siguiente tabla ofrece un resumen de lo mismo. Entonces nosotros podemos eh, tener magnitudes y sus abreviaturas. Sabemos que una magnitud es todo aquello que se puede medir. Estoy revisando esta tabla donde dice concentración másica y se abrevia como una C. Fracción másica y se abrevia como XI. Porcentaje en peso, fracción molar. Fíjense que entonces fracción molar y porción másica vienen a ser similares porque la abreviatura es la misma. Molaridad con una M mayúscula y molaridad con una M minúscula. En este último caso nos vamos a centrar en estas dos, molaridad y molalidad. Tabla 1, expresiones de la concentración de disoluciones. Entonces la concentración se puede expresar de diferentes maneras. Yo creo que con las que están más habituados, con la que están más habituados ustedes puede ser a lo mejor con el porcentaje en peso. Es decir, qué porcentaje, qué cantidad hay de soluto en la disolución, pero en porcentaje. La molaridad y la molalidad son cocientes, o sea, son divisiones, en los que el número de moles de soluto presentes en la disolución se refiere a diferentes bases de cálculo. El procedimiento de preparación de una disolución varía en función de las unidades de concentración de partida que se nos den. Recuerden que decir solución o disolución es lo mismo, ambos están correctos. Objetivos.
Con la redacción de este artículo docente se persigue que los alumnos adquieran las capacidades de comprender los conceptos de molaridad y molalidad de una disolución y poder preparar correctamente disoluciones de una determinada molaridad o molalidad. Entonces, se pretende que se les pueda decir a ustedes, deme una disolución con una molaridad de 0.5 y que ustedes sean capaces de saber cuánto soluto hay que echar a esa disolución si tenemos una molaridad de 0.5 o de cualquier otra, ¿no? Y que también, si se nos da una molalidad, también sepamos preparar la disolución. Y que si me dan la concentración molar, la pueda pasar a molal y viceversa, o sea, hacer una conversión de unas unidades a otras. Para comenzar se van a exponer las definiciones de molaridad y molalidad. A continuación se describirá el procedimiento experimental que es necesario completar para preparar una disolución de una determinada molaridad o molalidad. Por último, se tratarán las conversiones de unidades entre ambas variables y en ambos sentidos. Vamos con la definición formal de molaridad y molalidad. Recuerden, molaridad se abrevia con una M mayúscula. La molaridad de una disolución se define como el número de moles de soluto presentes en un litro de solución. Entonces, esta fórmula es importante, es la fórmula de la molaridad, moles de soluto que hay en un litro de solución. Recuerden esta fórmula, moles de soluto por cada litro de solución. Es decir, que si yo tuviera 5 moles de soluto en un litro de solución, tendría una molaridad de 5 moles de soluto que hay por litro de solución. Así pues, se dice que una disolución es 3 molar cuando contiene 3 moles de soluto por cada litro de solución. Ahora vamos con la molalidad. La molalidad de una disolución se define como el número de moles de soluto presentes, pero por cada kilogramo de disolvente. Entonces fíjense que ambas son muy similares, solamente que una se ocupa cuando estamos hablando que la solución es líquida. Moles de soluto por cada litro de solución en el caso de la molaridad, y en el caso de la molalidad, que se representa con una M minúscula, vamos a estar hablando de los moles de soluto que hay, pero en un kilogramo de disolvente. Entonces son muy similares, pero una se refiere a los litros y la otra a los kilogramos. Por lo tanto, se dice que cuando una disolución es 2.4 M minúscula, por lo tanto es molal, 2.4 molal, cuando contiene 2.4 moles de soluto por cada kilogramo de disolvente. Vamos al apartado 4.2, preparación de disoluciones de una molaridad conocida. Supongamos que se nos encarga preparar una disolución de etanol. Para esto, el etanol tiene un peso molar de 46 gramos por mol. Este peso molar lo podemos calcular si tenemos una tabla periódica y la fórmula del etanol. Entonces, podemos investigar la fórmula del etanol y calcular este peso molar. Entonces, vamos a releer el problema. Supongamos que se nos encarga preparar una disolución de etanol que tiene un peso de 46 gramos por mol, un peso molar de 46 gramos por mol, y se nos pide preparar la solución 2.06 molar. En otras palabras, cada litro de disolución que preparemos deberá tener 2.06 moles de etanol. Transformaremos estos moles en masa. Entonces, para esto, yo voy a ocupar la masa molar del etanol.
Se sabe que nosotros podemos utilizarlo como factor unitario. Vamos a convertir el etanol en gramos. 2.06 moles lo vamos a multiplicar por 46 gramos y lo vamos a dividir entre mol. Eso nos da 94.76 gramos. Y aquí voy a hacer un paréntesis para explicar cómo pasar de mol a gramos.